Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos leído en la Biblia. Si tú has visto los videos anteriores, te darás cuenta que hemos leído de Génesis, capítulo 1, hasta el capítulo 25, versículos del 1 al 11. Esto quiere decir que hemos leído desde la creación del mundo hasta la muerte de Abraham. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Vamos a ver un poco de lo que hemos leído, qué hemos aprendido. Primero, hemos aprendido entonces que la creación del mundo y todo lo que en él existe fue creado por Dios. Todo lo que existe en la tierra fue creado por Dios. El ser humano es parte de la creación. Dios creó al primer ser humano, Adán. El primer ser humano fue un varón, un hombre. Fue hecho de la tierra, del polvo de la tierra. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Recuerdas? Lo hizo a su imagen y semejanza. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Correcto. Entonces, el ser humano es hecho a semejanza e imagen de Dios. Muy bien. Dios puso en el hombre aliento de vida. Dios hizo, de toda la creación que Dios hizo, Dios puso en el hombre algo diferente, porque lo hizo a imagen y semejanza de él y le dio soplo de vida. Muy bien. La mujer fue creada perfecto, de la costilla del hombre. Dios puso a dormir al hombre y de su costado hizo a la mujer. Luego la trajo al hombre y fue amor a primera vista. El hombre se enamoró de la mujer y fue amor a primera vista. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Sigamos. Adán y Eva fueron los primeros. Dios puso unas reglas donde ellos vivían, que se llamaba el jardín del Edén. Había árboles frutales, comida, tenían de todo tenían para vivir su vida. Pero Dios puso una regla, un árbol que Dios dijo, de este árbol no comerás su fruto. Muy bien. De todo lo demás puedes comer, pero del árbol, de este árbol, no comerás. Ok, esa fue la única regla. ¿Qué pasó después? Ok, el hombre y la mujer
desobedecieron a Dios. ¿Recuerdas? El hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Antes de esa desobediencia, el hombre y la mujer caminaban en la presencia de Dios. Su relación estaba en firme, no había impedimento del hombre para acercarse a Dios, sino que era una relación directa. Vivían en comunión directa con Él. ¿Ok? Pero vino el pecado y el pecado entró en ellos. Quiere decir que Adán y Eva fueron hechos sin pecado, perfecto, sin pecado. El pecado entró en ellos después de que desobedecieron a Dios. Muy bien. Cuando el pecado entró en ellos, la relación, la comunión entre Dios, que es santo y sin pecado, y el pecado no está en Él ni con Él, entonces la relación de ellos se quebró, se separó. Hubo una división. Dios, a consecuencia del pecado, los sacó del jardín del Edén, donde Dios había preparado para que ellos habitaran, y los separó de su presencia. ¿Ok? Entonces el hombre y la mujer, el ser humano estaba acá y Dios estaba acá, pero también está acá. Recuerda que Dios está en todo lado, ¿ok? Pero el hombre ya no tenía esa comunión directa con Dios por causa del pecado, porque el pecado de desobediencia entró en el hombre. Esto es muy importante que lo veamos y lo entendamos, porque es básico para lo que viene después en la Biblia. Muy bien. El hombre y la mujer fueron echados fuera de la presencia de Dios. Ya no había una relación directa entre Dios y la mujer y el hombre. ¿Ok? Entonces ya había un vacío. Ya el hombre no podía ir directamente a la presencia de Dios, sino que había un vacío. Se quebró la relación. Muy bien. El hombre y la mujer comenzaron a reproducirse, tuvieron hijos. Uno de sus hijos, Caín, cometió un homicidio en contra de su hermano. También fue castigado. Y comenzó el hombre a tener en la tierra lo que se llama pecado. ¿Ok? Pero ya no fue solamente el pecado de desobediencia a Dios, sino que también fueron otros pecados. La maldad del hombre, a causa del pecado, comenzó a crecer. Y el hombre fue creado con algo que se llama poder de decisión. ¿Ok? Después de eso, entonces, Dios tuvo que
que actuar ante la maldad del hombre. Porque el hombre decidió desobedecer a Dios. Escogió la maldad, la lujuria, los placeres sexuales, los placeres carnales, el robo, homicidio, lascivia, en vez de el amor, el perdón, la convivencia entre unos a otros. Escogieron la maldad en vez del bien. Fue tanta la maldad del hombre en la tierra que Dios tuvo que actuar. Dentro del plan de salvación de Dios, lo vas a ver más adelante, es importante que entiendas, porque la gente actualmente dice, ¿por qué Dios no hace algo? Si tú lees la Biblia, Dios ha hecho algo, pero la furia de Dios es mostrada en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando la maldad del hombre fue tanta, Dios tuvo que limpiar todo, mandó un diluvio y mató todo lo que existía. Eso suena muy fuerte, ¿no? Suena muy fuerte en los tiempos actuales, pero cuando hablamos de Dios, tienes que entender que no es Dios porque quiere o quería o quiso hacerlo. ¿Qué fue lo que obligó a Dios el mandar el diluvio? ¿Recuerdas? La maldad en el corazón del hombre. El hombre mismo es el responsable de la furia de Dios. Muy bien. Ok. Entonces, un nuevo comienzo. Después del diluvio, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y dentro del plan de salvación de Dios, Dios tenía preparado a Noé para comenzar de nuevo. ¿Por qué esto del diluvio y la destrucción? Para que la humanidad, después nosotros en este tiempo, entendiéramos que Dios ha querido, Dios ha tratado, pero siempre el hombre ha escogido la maldad. Después de Noé, comenzaron a reproducirse, comenzaron otra vez a poblar la tierra, y otra vez el hombre cayó en maldad. Escogió otra vez la maldad, el crimen, la lujuria, la avaricia, en vez de el bien, Dios, la bondad, el amor, el perdón. Dios tuvo que actuar nuevamente. ¿Qué? Pero Dios hizo un pacto y dijo, bueno, no destruiré más la tierra en esa forma. Y puso el arco iris como señal del pacto, de que Dios no lo haría más. Y Dios ha cumplido su pacto. Muy bien. La Torre de Babel. El hombre quiso ser igual a Dios. El hombre quiso construir algo para alcanzar el cielo. La avaricia, la vanidad.
siempre hay hombres que quieren ser dioses. Muy bien. Dios confunde las lenguas porque dice, se han unido y están en esta tarea y se han unido, y cuando el hombre está unido en una tarea y se unen para lograr un objetivo y se entienden y trabajan juntos, no hay quien los detenga. Porque Dios le ha dado esa capacidad al hombre. Entonces Dios, por el bien de la humanidad, confundió las lenguas para que no se entendieran y Dios creó los idiomas. Los hombres fueron dispersados con diferentes idiomas a través de la tierra y comenzaron a dispersarse y a establecerse en diferentes lugares de la tierra. Muy bien. Hasta ahí tenemos lo que es en la Torre de Babel. Muy bien. Después venimos con las descendencias de Noé hasta llegar a la historia de Abraham. Dios tenía un plan, pero ese plan no podía ponerlo Dios en práctica con cualquier hombre, porque iba a escoger un pueblo. Dios iba a escoger de todos los hombres un pueblo, pero ese pueblo no existía todavía. Muy bien. Dios llamó a Abraham, que era Abram, luego le cambió su nombre a Abraham. Muy bien. ¿Y recuerdas lo que significa Abram? Correcto. Muy bien. Abraham significa... Perfecto. Ok. Seguimos. Dios llamó a Abraham porque tenía el plan de formar una nación, un pueblo escogido, una nación santa para su proyecto de salvación a futuro. Pero futuro te estoy hablando de miles y millones de años. ¿Ok? Está escrito en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero Dios no tiene tiempo ni espacio. Nosotros trabajamos con tiempo, con años, con horas, pero Dios no tiene tiempo. Para Dios no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios está en todo. Entonces ya Dios tenía un plan de salvación para el futuro, que te incluía a ti y me incluía a mí. ¿Ok? Dios llama a Abraham y comienza la historia del pueblo de Dios. Dios tiene un plan de salvación para ti. Sigue la historia. Acompáñame en los siguientes libros de la Biblia y te darás cuenta que Dios es amor, pero también
es juicio. El juicio de Dios no queremos verlo, pero recuerda, Adán y Eva tomaron una decisión: desobedecer a Dios. Caín tomó una decisión: matar a su hermano. Los hombres que habitaban alrededor de Noé tomaron una decisión. Los hombres de la Torre de Babel tomaron la decisión de construir, tomaron una decisión. Los hombres de Sodoma y Gomorra tomaron una decisión. El ser humano fue creado con ese poder, el poder de decisión. Dios no creó robots y Dios te da la oportunidad de tomar una decisión. Después te darás cuenta que esta relación que Dios creó no era su intención. Sin embargo, por esa decisión que el hombre tomó y esa separación que hay entre el hombre y Dios, se necesitaba, pero ya Dios tenía preparado a alguien que viniera a traer de nuevo la comunión con Dios. Porque fue un Adán, el primer hombre, que trajo el pecado al mundo. Y dentro del plan perfecto de Dios, a través del pueblo, de la descendencia de Abraham y del pueblo escogido de él, te darás cuenta que él tenía dentro de su plan, que él tiene dentro de su plan, un plan de salvación. ¿Pero salvación de qué? Salvación del pecado, sí, pero va más allá. Salvación de la muerte eterna. Muy bien, Abraham murió. Versículos del 1 al 11, capítulo 25 de Génesis. Pero Abraham murió físicamente. Su espíritu fue a habitar con su Creador, con Dios. Y es la enseñanza que quiero dejarte en este momento. Este cuerpo morirá. Todos moriremos. Todos experimentaremos la muerte física. Pero fuimos creados, ¿recuerdas? Con un espíritu, un alma. Y eso es lo que nos diferencia del resto de la creación. Porque Dios puso en nosotros un espíritu, un alma. Espíritu y alma, recuerda, son usados indistintamente. Aunque hay algunos que dicen que hay alguna diferencia, pero no voy a entrar en ese tema. Cuando tú mueras, tu alma, tu espíritu, vivirá. Irá a encontrarse con el Creador. Y entonces verás a Dios y Dios dictará sentencia.
El plan de salvación de Dios está en su Hijo Jesucristo. Jesucristo será tu defensor. Él es el único, no hay otro, que puede ayudarte a encontrar la salvación, a llegar a Dios, porque no hay otro camino por medio del cual podamos ser salvos de la muerte eterna. Ese es el plan de salvación de Dios. Eso es de lo que Dios quiere salvarte, la muerte eterna. Muy bien, perfecto, gracias. Que Dios te bendiga y espero que me sigas acompañando en los próximos videos. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Acompáñame. Recuerda, suscríbete, comenta, dale like si ha sido de bendición para ti. Si tienes preguntas, escríbeme y con gusto te responderé. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo, y que la sabiduría de Dios llegue a ti en el entendimiento de su palabra. Que Dios derrame de su espíritu para darte entendimiento en la lectura bíblica. Lee la Biblia, no te desanimes, lee la Biblia.